Lo que tengo bastante claro es que no se ha originado en laboratorios, es decir, no es un virus que haya sido desarrollado genéticamente por ningún laboratorio. Eso han dicho las primeras pruebas y parece que es la prueba evidente de la realidad. Parece que las acusaciones de que eso se ha realizado en un laboratorio solo tienen un sentido político de culpabilizar a un país, en este caso China, por el origen o el desarrollo del virus. Varias figuras de ese país están en una campaña de estigmatizar a China y de aislarlo, tratar de aislarlo política y económicamente en general. Entonces están utilizando el virus, la pandemia, como una herramienta más en esa estrategia. Que se ha comunicado, ha tenido un buen diálogo, y no solo con la Organización Mundial de la Salud, también con muchos países que han requerido información, apoyo, consejos, como es el caso de la propia Argentina.